Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad mórbida es un problema grave de salud y se define como una acumulación excesiva de grasa. Hoy vamos a hablar de ello, sobre todo de las intervenciones quirúrgicas que hay para este problema, con Óscar Vidal. Muy buenas noches, Óscar. Él es especialista en cirugía general y del aparato digestivo del Hospital Recoletas. Hola, buenas noches. Bueno, voy a dar datos, y es que cerca del 3% en España sufre esta enfermedad, y el peligro va mucho más allá de la estética, ¿verdad, Óscar? Ya que el 80% de las personas obesas padecen enfermedades debido al exceso de peso. Y lo estáis viendo, bueno, yo creo que cada día más, ¿no? Sí, bueno, es una realidad. Cuando hablamos de cirugía de la obesidad y del problema de la obesidad en sí, no estamos hablando de un problema estético, sino de la cantidad de patologías que van asociadas con la obesidad, ¿no? Y con la obesidad mórbida en concreto. Estamos hablando de hipertensión arterial, de patologías respiratorias, patologías cardíacas, muchas patologías que van directamente asociadas con la obesidad, ¿no? Gran parte de ellas se solucionan cuando se remite o se opera de la obesidad y desaparece la obesidad y el sobrepeso. Pero sí es cierto que es un problema de salud serio, vamos. Muy grave. ¿Cuáles son las causas y su sintomatología de la obesidad? Bueno, la causa de la obesidad siempre hemos dicho que es básicamente el hacer unas dietas incorrectas, ¿no? El mal comer. Hay factores genéticos, han descubierto, vamos, más de 450 genes relacionados con la obesidad y demás, pero básicamente lo que dice la OMS y demás, el primer problema de la obesidad es la vida sedentaria y las comidas hipercalóricas. Claro, eso es el origen de la obesidad. Hay gente que dice que no como mucho, pero engordo. Es imposible, eso es física química. O sea, no se puede engordar si no comes. Estos pacientes, además, ¿son personas que han sido obesas toda la vida, desde la infancia? Gran parte sí, diría que la inmensa mayoría. Son gente que ya en la infancia tenían tendencia al sobrepeso y acaban siendo personas obesas. Antiguamente, en mis años mozos, se asociaba mucho el hecho de tener los niños gorditos con los niños sanos, ¿no? Un error. Todos tenemos asociado, cuando vemos a los niños malnutridos de África y demás, vemos que eso es patológico, y aquí se valoraba lo contrario, ¿no? Cuando no había, en la posguerra y más, no había para comer, se asociaba que las familias que podían dar de comer a sus hijos y los tenían bien alimentados eran que estaban sanos, ¿no? Pues bueno, se está viendo, por ejemplo, que está aumentando la obesidad en la población infantil, y es un problema que está demostrado que cuanto más obesidad infantil hay, a esos niños obesos en la edad infantil, van a ser obesos prácticamente todos de mayor. Entonces, es un problema que tendríamos que aprender a erradicarlo ya en la infancia y a combatirlo, obviamente, una vez que ha aparecido. La primera solución, ¿no?, a la que pone la gente es hacer una dieta. ¿Qué es lo que ocurre con este tipo de dietas, Óscar? Hombre, es cierto y es así. Si estamos obesos, como digo, porque hemos hecho una mala vida, en el sentido de que hemos mal comido, si corregimos las dietas y empezamos a comer bien, obviamente lo lógico es que con una ayuda de un especialista hacemos unas dietas ajustadas hay muchos tipos de dietas, hipocalóricas, hiperproteicas, etcétera, pero siempre con un especialista podemos llevar una dieta equilibrada, perdiendo con pocas calorías y ayudadas por ejercicio, reconvertirnos en unas personas no obesas, por así decirlo, ¿no? Perder peso con las dietas. ¿Qué pasa? Que la inmensa mayoría de las veces los pacientes recaen. O sea, y todos los pacientes que vemos en la consulta de cirugía de la obesidad son pacientes que han estado con endocrinos, con nutricionistas, con soporte médico para perder peso, y que a la larga acaban fracasando. Nadie nos viene directamente a operarse de cirugía de la obesidad sin haber hecho todos esos intentos. Es muy difícil mantenerlo con el tiempo. En la cirugía de la obesidad damos como 2 años el tiempo para evaluar el éxito de la cirugía, ¿no? Y se tiene que mantener la pérdida de peso, por lo menos un 75% del sobrepeso, a los 2 años. Y eso se consigue en valores por encima del 60-70%. Mantener la pérdida de peso solamente con las dietas con el tratamiento dietético se alcanza a los 2 años en torno al 6% de las personas que están así. Entonces, por eso digo, ¿que se puede perder? Claro que se puede perder, nunca lo hemos negado, pero lo malo es mantenerlo, que cuesta.
insisto, y todos los que nos vienen a la consulta de cirugía de la obesidad es gente que ha estado intentándolo repetidas veces y al final pues no pueden controlarlo. Por lo tanto, la intervención quirúrgica no es la solución ante este problema. ¿En qué consiste esta intervención? Hay muchos pacientes también que les puede dar miedo, ¿no?, meterse a un quirófano. Hombre, no deja de ser una cirugía y una cirugía seria en el sentido de que, bueno, con anestesia general, los pacientes obesos son pacientes con un riesgo elevado con respecto a un individuo sano y no obeso, ¿no? Porque tienen muchas patologías asociadas, como decíamos, pues la hipertensión, diabetes, son pacientes difíciles de intubar, tienen mucho riesgo la cirugía, pero bueno, es una cirugía controlada. Los estándares nos exigen tener unos mínimos de morbilidad y de mortalidad para poder hacer este tipo de cirugía, ¿no? Y sí es cierto que es una técnica muy agresiva. De hecho, somos el último paso que se le da a la ultimación que tiene el paciente. Previamente se intentará todo con el endocrino y el nutricionista para que no llegara al cirujano, pero cuando llegan a nosotros es porque, insisto, se han probado todos los demás métodos y han fracasado. Y desde el punto de vista científico, demostrado, la técnica más eficaz para perder peso de forma mantenida a largo plazo es la cirugía. Hoy no hay ninguna duda al respecto, vamos. Es una técnica agresiva, insisto, hay que someter al paciente a una anestesia general y es una técnica complicada, pero los resultados a largo plazo son buenos. A largo plazo, como bien has dicho, hablamos de 2 años. Esto no significa que luego el paciente tenga que tener un seguimiento, claro. Sí, sí, sí. El seguimiento es fundamental. Decimos siempre el primer día que viene a la consulta. Nosotros no somos la varita mágica que te operamos y olvídate ya de todo lo demás, que ya se soluciona el problema. Nosotros somos una herramienta más para ayudar al paciente a perder peso. Pero tan importante como la cirugía o el cirujano en la hora en lo que se refiere a la intervención es el seguimiento y la valoración que hacemos previa y sobre todo posterior al tratamiento quirúrgico. Nosotros no es operar al paciente y le hemos solucionado el problema. Con las cirugías que hacemos hay varias técnicas restrictivas, más absortivas y tal, pero el paciente va a dejar de absorber una serie. La cirugía se basa básicamente en que va a dejar de absorber los nutrientes que se le aporta cuando come, ¿no? Eso hace que, aparte de los nutrientes, cantidad de vitaminas, oligoelementos, etcétera, también los va a perder. Si eso no se controla en el posoperatorio y digo en los años siguientes, pues puede crearse déficits importantes desde el punto de vista vitamínico, etcétera, que eso puede generar patología. Por eso es muy importante no ya solo la cirugía y el posoperatorio inmediato, sino el seguimiento a largo plazo, porque hay que hacer controles analíticos a los pacientes para ver que no se quedan deficitarios de ninguna vitamina, etcétera, ¿vale? O sea, es muy importante el seguimiento. No se trata solamente, y desde el punto de vista del nutricionista también, hay que ver que ese paciente tiene el aporte energético y proteico suficiente para que no se queden luego desnutridos. O sea, el seguimiento es fundamental en el posoperatorio y a largo plazo. Es decir, el paciente lo que va a luego notar es que se sacia antes, ¿no? Depende, insisto, hay técnicas, las técnicas que hay para la cirugía de la obesidad se dividen en restrictivas y malabsortivas. Las restrictivas son las que se basan en hacer el estómago, por así decirlo, que es la cámara donde recibimos los alimentos de forma importante, pues en hacer el estómago más pequeño. La técnica más generalizada hoy en día, que es más en boga está, es el sleeve o manga gástrica, que es convertir el estómago en un tubo. Si el estómago es un saco, se hace una resección del estómago, se corta gran parte del estómago y se queda convertido en un tubo, ¿vale? Es una técnica restrictiva. El paciente va a comer y lo único que hace es que se sacie rápidamente y deja de comer. Entonces, con eso hay una serie de añadidos metabólicos. Al quitar el estómago, pues bueno, hay una serie de grelina, una serie de hormonas que también desaparecen y que favorecen la separación la pérdida de peso y demás. Pero básicamente es una técnica restrictiva, ¿vale? Hay otras técnicas que son técnicas malabsortivas, que lo que hacen es que lo que comemos no lo vamos a absorber. Hacemos una serie de empalmes, para que me entiendas, en el intestino, para que gran parte de la comida, en vez de absorberse a lo largo de todo el intestino, va a saltarse gran parte del intestino y vamos a eliminarlo por las heces rápidamente sin que haya dado tiempo a que el organismo lo absorba. Son técnicas, como dice su nombre, malabsortivas. Comes, pero no lo vas a absorber, ¿vale? Entonces, en función del paciente,
de las características, de la patología que tenga asociada, etcétera, elegiremos una u otra. ¿Vale? Entonces, en las restrictivas, por ejemplo, no es tan importante, o el seguimiento es importante, pero es muy raro que tengan déficits nutricionales importantes. En las malabsortivas, cuando hacemos una mala absorción, sí que es muy importante el seguimiento, porque son pacientes que pueden quedarse hipoproteicos, o sea, con caquexia, etcétera, vamos, y con déficits de vitaminas. Aun todo con eso hay que aprender a comer y... Eso es fundamental. Eso es fundamental. Y lo más importante. Que no significa que con esto la tasa de éxito es clara, que no es raro, ¿no?, que luego ya vayas a volver a este problema, pero que hay que aprender, lógicamente, a llevar una buena alimentación. Sí, hombre, siempre lo intentamos antes de, como decíamos, de la cirugía, que es el último paso. Para eso tenemos un comité, obviamente, de múltiples especialistas, y uno de ellos, de los fundamentales, es el endocrinólogo y la dietista, el nutricionista, ¿no? Que son los que primero van a ver al paciente, van a valorarlo, van a ver el seguimiento que tiene, la adhesión que tiene al tratamiento, si es un paciente que luego va a seguir, no sé, en el posoperatorio, o es un paciente que en cuanto se opere lo vamos a perder de vista, con lo cual no lo operaríamos, ¿vale? Pero es muy importante ese paso, la valoración del paciente, el tratamiento por el endocrinólogo y por el dietista, ¿vale? Entonces, con eso solamente, si se logran modificar los hábitos, tenemos gran parte ganada. Pues Óscar, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Ha sido un placer.